de la línea 9 iniciaron una huelga por 10 días. Denuncian que desde hace 4 meses no pueden consultar ni retirar medicamentos del IPS por falta de pago. Aseguran que cuentan con el apoyo de muchos pasajeros, quienes también se sumarán a las manifestaciones. Y no solo no se les paga IPS, sino que además se les descuenta el monto cada 30 días desde hace 4 meses. Los trabajadores anunciaron un paro por al menos 10 días a partir de las 5 de la mañana de este miércoles. Existen trabajadores con tratamientos médicos por enfermedades crónicas, que eso automáticamente perderían sus derechos, y no solamente sus derechos, sino que necesitarían como mínimo un año para que ellos vuelvan a recuperar el derecho que tienen como asegurados del instituto para poder continuar con su tratamiento. Hay compañeros que todavía hasta el momento no cobran, no han cobrado su salario, falta de pago de bonificación familiar, hay una persecución sindical dentro de la empresa en el tema de las suspensiones, suspensiones inventadas, los inspectores que presentan informes totalmente falsos. Aproximadamente son 60 los trabajadores que irán a paro. La versión de Gerardo Boneckert, propietario de la empresa, es que carecen de recursos para realizar el pago, algo que desmienten los trabajadores. Yo creo que hay una segunda intención de parte de la empresa para que esto pueda ir cayendo. Posiblemente desconfiamos también que la empresa pretendería una quiebra para que pueda desentenderse, vamos a decir, de los beneficios de los trabajadores. La línea 9 de la empresa Paraguay está con problemas ya que no ha renovado las flotas, perdió su itinerario normal y comenzó a operar como línea interna de Asunción.